Y damos una bienvenida de honra al apóstol Luis Aquino, que él va a compartir la palabra en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Bueno, qué alegría verles, hermanos, esta mañana y estar juntos para adorar al Señor, para bendecirlo y también que podamos estar juntos. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice la palabra que el Señor ahí, donde están los hermanos en armonía, envía bendición y vida eterna. Vuelva a ver al que tiene la par y dígale, qué alegría que estemos juntos, qué alegría que podamos compartir y estar en la casa del Señor. Muy bien, bueno, quiero contarles lo que ya decía mi esposa. Esta semana tuve la bendición de participar en un congreso al que todos los años asistía, pero que por la pandemia no pude ir los 2 años anteriores, pero ahora sí pude estar allá en Ecuador. Está frío Ecuador, hermanos. Imagínense que Ecuador está a 2.800 metros de altura. Eso, el volcán de San Salvador está a 1.200, 1.300 más o menos. Y eso está a 2.800. Entonces es frío, bien frío. Suele ser la época de verano para ellos. Y ahora estaba lloviendo, todos los días llovió. O sea, esa no es la época que llueve, pero hoy todos los días llovió. Entonces, lluvia con frío, se imaginan ustedes. Pero bueno, fue una semana intensa, sumamente intensa. Fue de trabajo muy fuerte. Había bastantes actividades en que predicar, en que enseñar, además de las reuniones personales y de la administración personal. Así es que fue una jornada muy, muy intensa. Bueno, les cuento, fue tan intensa que terminé el día viernes a la 1:30 de la mañana, la jornada, y a las 2:30 tenía que estar en el aeropuerto. Así es que solos terminamos, fui a recoger la maleta y de una vez para el aeropuerto y venir para acá. Así es que ayer fue como para recuperar un poco las fuerzas, recuperar un poco las energías, reconectarme con los frijolitos y los huevos y las pupusas. Así es que, bueno, las pupusas quedaron pendientes para ahora, pero ha sido, hermanos, una linda semana. Dios trajo un tiempo muy lindo, además de que pudimos adorar al Señor. Yo voy a participar con una iglesia que se llama Verbo, es muy fuerte en Guatemala, pero el otro país donde es fuerte, quizás un poco más grande en cuanto a iglesias, las iglesias más grandes de Verbo están allá en Ecuador, y estar ahí con ellos. Entonces, pues Dios nos ha conectado, nos ha vinculado desde hace varios años y vamos a ministrar allá. Así es que alabo a Dios porque fue bueno y tuvimos un buen tiempo. Así es que, pero bueno, yo les dije el domingo pasado que aquí iba a estar ahora y yo alabo a Dios porque puedo estar aquí con ustedes, porque esto es mi gozo, mi delicia, mi deleite, venir y compartir con ustedes. Estamos hablando este mes, igual que el mes anterior, sobre alabanza y adoración. Estamos hablando de la presencia del Señor y cómo adorarlo, cómo exaltar al Señor en su presencia. Y el domingo pasado ustedes recuerdan que el pastor Ricardo Fuentes trajo una palabra muy especial para nosotros y nos enseñó sobre el tabernáculo de Moisés. Estuvimos hablando del tabernáculo. Nuestro deseo es hablar de los 3 tabernáculos. Yo había hablado ya al principio del mes pasado sobre el tabernáculo de David. Entonces, el domingo pasado hablamos del tabernáculo de Moisés y hoy vamos a hablar un poco del tabernáculo de Cristo. Y vamos a hablar después, próximos domingos, lo que falta de los próximos domingos, cómo es la adoración celestial, ¿verdad? Y algunos elementos de la adoración celestial. Pero ahora vamos a hablar del tabernáculo de Cristo.
quiero pedirles que busquen en Apocalipsis capítulo 15, los versículos 3 y 4, y vamos a leerlos. Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Así que saquen sus Biblias, ya sea que las tengan en físico o en sus celulares, pero busquemos la Biblia, Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, esta porción de la Escritura de Apocalipsis está hecha canto, ¿verdad? Y la cantamos algunos desde hace muchos años y es una bendición. Entonces dice que en el cielo se canta, ¿ok? En el cielo se canta y se adora a Dios. Y se adora al Cordero, y hay una adoración celestial. Y dice aquí que cantan el cántico de Moisés, o sea que se vincula el tabernáculo celestial o de Cristo, se vincula con el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Y hay una conexión, porque lo que Moisés levantó en el desierto, ese tabernáculo para adorar al Señor, es una figura del tabernáculo que está en los cielos. Es básicamente una figura de todo lo que hay en el cielo. Así es que esta mañana es mi deseo compartir para que conozcamos o recordemos un poco más cómo es la adoración en el tabernáculo de Cristo, allá en el cielo. ¿Ok? Ustedes recuerdan, y de acuerdo con lo que vimos el domingo pasado, que Dios le dijo a Moisés que levantara ese tabernáculo en el desierto porque él quería comunicarse con ellos. El pastor Ricardo lo planteaba como que el Señor se movió al vecindario. Así lo planteó. O sea, el Señor decidió venir a vivir en medio del pueblo. Y tenía en el centro de cómo el pueblo se organizaba. Ellos vivían en tiendas de campaña, pero el Señor decidió tener su propia tienda de campaña, ahí en el centro de todo el pueblo de Israel. Y entonces Él les explicó, y Moisés tomó el modelo que Dios le dio para enseñarles cómo es, y enseñarle a las generaciones futuras, a partir de Moisés en adelante, cómo es la adoración o cómo debe ser la adoración. Y enseñar a las generaciones futuras, es decir, a nosotros, la iglesia, cómo debemos adorar al Señor. ¿Ok? Entonces vamos a tener, y vamos a ser parte, vamos a participar de un tabernáculo en la eternidad. Nosotros vamos a pasar adorando al Señor. Vamos a tener un trabajo que hacer en la presencia del Señor. Y ese trabajo va a ser adorar al Señor permanentemente. ¿Ok? No vamos a estar acostados debajo de un árbol agarrando manzanas, ¿verdad? Eso no es la imagen que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que vamos a adorar al Señor por la eternidad. Dios reveló a muchos en la Escritura, a profetas, les enseñó bastante sobre este tabernáculo o sobre esta adoración. Quiero que busquen, por favor, Ezequiel 37. Vamos a leer bastante de la Escritura ahora, así es que vamos a movernos en medio de la Escritura. Ezequiel 37, versículos 26 al 28. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 37, los últimos 3 versículos de ese capítulo. Y dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Fíjense, dice que va a poner el tabernáculo para siempre. ¿Ok? Quiero que subrayen esas palabras, para siempre. El propósito del Señor es que su tabernáculo esté en medio de su pueblo para siempre. Digan conmigo, eternamente.
para siempre, ¿ok? El escritor de Hebreos también lo menciona, capítulo 8 de Hebreos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, dice el escritor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok, dice, es un verdadero tabernáculo, no levantado por los hombres como el que levantó Moisés. Es uno levantado por el Señor. Y en ese tabernáculo levantado por el Señor, dice el escritor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Él es el sumo sacerdote. Ya no Aarón, ahora es Cristo, el sumo sacerdote. Y hay un trono ante el cual este sumo sacerdote que nos conviene, dice el escritor de Hebreos, ahora ese sumo sacerdote ministra ante ese trono, que es el trono de Dios, del eterno Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el tabernáculo de Moisés es una figura, como nos explicaba el pastor Ricardo el domingo pasado. Es solamente una figura del tabernáculo celestial, ¿verdad? Y de este sumo sacerdote y de todo el sacrificio de alabanza que debe haber delante del Señor. Entonces es apenas el de Moisés una figura. Juan, el escritor, el apóstol, también recibió una revelación de ese tabernáculo y lo describe. Vean lo que dice Apocalipsis 15:5. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ok, fíjense que el apóstol Juan dice que fue abierto el cielo, y cuando se abrió el cielo vio el tabernáculo, el templo del tabernáculo celestial. O sea que lo pudo ver. Hay otros hombres en la escritura que tuvieron una visión de eso. Por ejemplo, Jacob dice que en el capítulo 28 de Génesis, dice que Jacob vio el cielo abierto, ¿se recuerdan? Y dice que vio una escalera, ángeles que subían y bajaban, y arriba estaba uno como el Altísimo, y estaba el tabernáculo, logró verlo, lo pudo ver. También Daniel tuvo una visión de ese tabernáculo. Isaías lo vio también. ¿Recuerdan el capítulo 6 de Isaías, del versículo 1 en adelante? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice que habían ángeles que estaban alrededor que gritaban: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y entonces vio ese tabernáculo, tuvo una visión. La escritura no lo menciona, pero yo también creo que David tuvo la oportunidad de ver ese tabernáculo celestial. En el periodo de esos 3 meses en que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-edom. ¿Se recuerdan que llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-edom? Porque había muerto Usías, que lo tocó. Y entonces la llevaron a la casa de Obed-edom. Yo creo que en ese periodo de 3 meses que estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-edom, yo creo que David también tuvo la oportunidad, que el Señor lo llevó para que viera cómo era la adoración celestial y cómo era el tabernáculo que está en el cielo. Y por eso yo creo que el tabernáculo de David es una figura también del tabernáculo celestial. Ok. Más adelante, en el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan sigue escribiendo o describiendo cómo es este tabernáculo celestial. Apocalipsis 21, por favor, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, dice Juan. O sea, él dice que este es un cielo nuevo y una nueva tierra. O sea, este es el final de los siglos, el final de la historia. Él está viendo anticipadamente y ve al final de todo que hay un cielo nuevo y una nueva tierra. Digan conmigo: el cielo pasará. Digan: la tierra pasará. Tal como la conocemos, el cielo y la tierra, tal como los conocemos, va a pasar. Y hay un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Ok?
Sigue diciendo, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, dice el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ok? Estábamos sentados a la mesa desayunando con los papás de nuestra hermana Wendy, que están aquí esta mañana con nosotros. Les damos la bienvenida, Dios los bendiga, ¿verdad? Y estábamos hablando y nuestra hermana, la mamá de la hermana Wendy, nos contaba que ella tuvo la experiencia de ver en un momento de mucha presencia del Señor, tuvo la experiencia de ver parte de lo celestial y tuvo la experiencia de ver los jardines celestiales y esas cosas preciosas que hay allá en la presencia del Señor, tanto que ya no se quería venir. Y decía, yo aquí me quiero quedar, ya no me quiero que me lleven, sino que aquí me quiero quedar. Yo creo que esa es la experiencia de casi todos aquellos que han pasado por un umbral de muerte y han estado con la posibilidad de entrar a la otra dimensión. Por cualquier razón, algunos porque murieron, estuvieron en condiciones de muerte física, en coma o en alguna muerte física, que van a la presencia del Señor y ya no quieren regresar. Les dicen, ¿quieres volver? Y dicen, no. Por supuesto, si no tienen cuentas pendientes aquí. Los que tienen todavía saldo rojo, sí mejor piden que los manden de regreso, ¿verdad? Probablemente algunos de los que están aquí, o todos los que están aquí, no pedirían regresar porque están bien, las cuentas están bien. Por lo menos eso espero yo, ¿verdad? Además que por la cara de santidad que se les ve, probablemente ustedes estén bien. Pero hay algunos que a lo mejor no y sí quieren volver. Pero la mayoría no quiere volver. Porque la atmósfera, no solo la atmósfera de la presencia del Señor, que envuelve la presencia del Señor, es tan sublime que no dan ganas de regresar. No solo es el trono, no solo es la belleza del lugar, es la atmósfera de amor de la presencia del Señor. Cuando uno experimenta aquí en la tierra momentos espirituales donde el Señor trae su presencia que lo envuelve, uno lo que hace es tirarse al piso y a llorar. Eso es lo que uno puede hacer. Reacciona así, ¿verdad? Pero si uno nunca ha experimentado eso, les estoy hablando en chino, ¿verdad? Pero si usted ya lo experimentó, esos momentos de la presencia del Señor, usted sabe que eso es una atmósfera que lo envuelve a uno. Si no lo ha experimentado, pídale al Señor experimentar su presencia aquí. Yo he tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de experimentar esa atmósfera algunas veces y es envolvente. Uno no quiere volver. Muy bien, estoy en el capítulo 21, sigamos ahora con los versículos 4 hasta el 7. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Estamos hablando del nuevo cielo y la nueva tierra. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ahí está el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es lo que vio el apóstol Juan y describe aquí en este capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo dice que ante estas cosas celestiales nosotros queremos de eso. Dice en 2 Corintios 5, versículos del 2 al 4, para los que están anotando. 2 Corintios 5, del 2 al 4. Y por esto, dice Pablo, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
tóquense alguna parte de su cuerpo. Este cuerpo es mortal, pero este cuerpo anhela ser revestido por aquel que es de vida y no de muerte. Este cuerpo muere, cada día muere. Si no muere, hay problemas también en él, ¿ok? Porque está diseñado, este cuerpo mortal está diseñado, cada célula de este cuerpo, a nacer, crecer, reproducirse y morir. Es parte del ciclo de la célula. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso es el diseño. Por eso está lleno de vida. Ahora, si una célula nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce y no muere, se llama cáncer. ¿Ok? Eso es cáncer. Que nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce y no quiere morir. Eso es el cáncer. Básicamente, si usted quiere definir el cáncer, eso es el cáncer. Por eso es que al cáncer hay que matar la célula cancerosa para que muera, porque agarró, como diría mi abuela, agarró virote y no se muere. Y se tiene que morir, ¿verdad? Porque es el diseño de la célula. Pero el cuerpo celestial no muere y no es cáncer, es nueva vida. Es un cuerpo eterno, celestial. Y ustedes y yo vamos a ser revestidos de ese cuerpo un día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un día vamos a tener un cuerpo que no muere. Pero también nuestra alma estará purificada y nuestro espíritu. Y el pecado no tendrá espacio ya ahí. Pero el apóstol Pablo dice que queremos ser revestidos de eso inmortal, de eso que es vida. Hablemos entonces un poco más de este tabernáculo celestial. Veamos algunas cosas que incluye. Porque Dios les mostró a Juan, a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, les mostró ese tabernáculo celestial, y al apóstol Juan en particular le dio una descripción completa. Él lo pudo ver, el Espíritu de Dios lo trajo a la presencia de ese tabernáculo celestial. Imagínense qué experiencia del apóstol Juan, recibir semejante visión para poderlo describir y escribir para todos nosotros, para que todos nosotros podamos recibirlo. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vámonos al capítulo 4 y nos vamos a estacionar un momento por ahí para hablar del tabernáculo celestial. Esta mañana esa es la intención, que hablemos del tabernáculo de Cristo o el tabernáculo celestial. Capítulo 4, versículo 2 del libro de Apocalipsis. ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Y dice, y al instante, en un abrir y cerrar de ojos diríamos, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ok, fíjense hermanos, que cuando hablamos del tabernáculo celestial o el tabernáculo de Cristo, tenemos que hablar de el trono. El centro es el trono de Dios. Ese es el centro. Aquí hay muchas figuras. Hay este cuadro que Juan nos describe en el capítulo 4 de Apocalipsis. Probablemente usted va a tener en su Biblia, si su Biblia es la Reina Valera, un subtítulo arriba del capítulo 4. Y dice adoración celestial. Así tiene que decir. Porque aquí va a describirnos una visión pero llena de imágenes. Y Juan, imagínense, lo está viendo y lo está escuchando. Es una visión en la que él está, que lo envolvió. Y él está llena de todo, de imágenes, de colores, de movimientos o acciones y también de sonido. Está oyendo un montón de cosas. El Espíritu Santo lo capacitó a Juan para eso. ¿Ok? No cualquiera tiene la dimensión, sin haberse muerto, sino estando vivo, de entrar a esa dimensión. Esto es una obra del Espíritu. De eso es lo que estábamos hablando con los papás de la hermana Wendy. Y su mamá nos estaba hablando de un ambiente de bautismo del Espíritu en que ella estaba. Y eso le permitió de ver algunas cosas. Es el Espíritu el que nos traslada a esas experiencias. Solo puede ser el Espíritu. ¿Ok? Y eso es mejor que cualquier tecnología de ciencia ficción y de paredes o pantallas verdes y por computadora hacer cosas. Es mucho mejor porque no solo se ve
No solo se oye, sino que se experimenta en cada poro del cuerpo. ¿Ok? Y entonces el Espíritu le está haciendo ver a Juan estas cosas. ¿Y qué es lo que ve Juan? Ve a 3 personas en ese trono. Ve a la Trinidad misma en ese trono. Capítulo 4 siempre, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Muy bien, quiero hacer un paréntesis pequeño. Amados hermanos, el diablo es un copiador. ¿Ok? Él es como aquellos que agarran las cosas, toma copia y la distorsiona. El arco iris es una imagen, una figura que fue Dios quien la estableció. Y es señal de su pacto. ¿Ok? ¿Se recuerdan ustedes que en ese pacto de Dios con Noé y con la tierra puso el arco iris y dijo: nunca más voy a destruir la tierra con inundación, con diluvio, nunca más? Y puso su arco, el arco iris. ¿Ok? Todos aquellos que agarran el arco iris con otra idea, es una distorsión demoníaca, diabólica. ¿Ok? Eso ustedes deben de saberlo. No le tengan miedo al arco iris. ¿Ok? Aunque lo usen para malos propósitos, todos aquellos que lo usan ahora y que hacen de él, creen que al retomarlo, él les pertenece. No, esa es una señal del pacto y eso lo vamos a encontrar en la Escritura. Entonces vemos aquí en el versículo 3 que dice que alrededor del trono había un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Dice que era majestuoso. Vean que a Juan se le otorgó de parte del Señor el privilegio, el honor de subir a la sala del trono. O sea, lo llevaron, para decir en términos del tabernáculo de Moisés, al lugar santísimo. ¿Ok? En la figura del tabernáculo de Moisés, a Juan se le permitió el privilegio de entrar al salón del trono. Así como se le permitió a Esther, por medio del rey Asuero, que le extendió el cetro para que ella pudiera entrar a la sala del trono. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Y le dijo: reina Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te será dado. Porque le habían extendido el cetro. ¿Ok? Aquí Juan también recibió el privilegio de entrar a la sala del trono. Primero lo que vio entonces fue un trono establecido en el cielo. Y él nos da varios elementos de este trono. ¿Ok? Esto está relacionado con Daniel capítulo 7, versículo 9. Busquemos Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, dice Daniel. ¿Ok? Eso dice el versículo 9 del capítulo 7. Un anciano de días. Ese es el que está sentado en el trono. Un anciano de días. No es un anciano decrépito, ¿ok? Es un anciano de días, poderoso, ¿ok? Es poderoso y vida, es vida. Y es vida abundante. De esa vida es la que nos da a nosotros y de eso nos da a beber a nosotros, ¿ok? Cuando vamos a su presencia. Pero dice que está ahí, dice Daniel, o sea que ese trono está ocupado. Es un trono pero no está vacío. En él está sentado Dios mismo. Y dice en el capítulo 3, 2 y 3 de Juan, de Apocalipsis, dice que ese trono era semejante a piedra de jaspe. El jaspe pudiera ser amarillo o rojo, el color, ya que esos eran los colores que usaban los reyes como expresión de la majestuosidad. Todavía se ocupa el rojo como una señal o como un color preferido para los reyes. ¿Ok? Y entonces aquí nos está hablando de la majestad. También nos describe a la Nueva Jerusalén. En el capítulo 21 de Apocalipsis, volviendo a retomarlo, versículo 11, habla en eso que su esplendor era como de piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalizado, dice Juan.
hablándonos de cómo era ese trono. Esta piedra, entonces, no es como las que conocemos ahora. Su brillantez era mayor en la antigüedad. Y así es como es la presencia del Señor. Dice que era también, el trono era de cornalina, dice. Ok, esto es claramente una piedra rojiza. Muy bien. Dice también, según lo que leímos, que el trono estaba rodeado por un arco iris. ¿Qué representa el arco iris? El arco iris representa dos cosas principalmente. Pacto es una, porque Dios dijo que hacía su pacto. Y la otra cosa que representa, estoy en el capítulo 4 de Apocalipsis, la otra cosa que representa es paz. La paz de Dios o la paz de Dios con su creación. Eso es lo que representa el arco iris. O sea, la presencia del Señor está llena, en el trono lo vemos, está llena de la paz de Dios. La paz que inunda o una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que envuelve. ¿Cuántos han experimentado paz de Dios alguna vez? Levanten la mano. Han estado con necesidades y de repente viene esa paz de Dios. Pues les quiero decir que eso es una porcioncita muy pequeña, si usted lo ha experimentado, de la paz que usted va a experimentar cuando entre delante de la presencia del Señor. Estará inundado de paz. Miren, fíjense que uno de mis hijos, no sé quién, me estaba diciendo, fíjate papi, que yo una de las cosas que me acuerdo de las predicaciones, creo que fue Betuel, el que me dijo, de las predicaciones que me acuerdo es cuando se murió el hermano Freddy. Teníamos un hermano querido, cercano, muy inteligente. Freddy era un ajedrecista, era muy, muy bueno. Murió de cálculo. Calculó mal y lo atropelló un carro. Entonces, bueno, así me dijo un amigo mío, es que se murió de cálculo. Yo le dije, en la vesícula, en los riñones, no, calculó mal y lo pasó llevando el carro. Bueno, está feo hablar así, ¿verdad? Pero es porque se murió. Ok, pero yo fui invitado a predicar en su funeral. Y mi predicación fue, ¿dónde está Freddy? Ese era el título del mensaje, ¿dónde está Freddy? Porque uno cuando se muere un ser querido, y bueno, ¿y dónde está? Y yo hice una descripción de todo esto que estoy mencionando. Después de eso, un montón de hermanos se querían morir, hermano. Espero que ninguno de ustedes se quiera morir después de esto, pero quiero decirles que el lugar de la presencia del Señor en primer lugar, y el trono de Dios es un lugar de paz. De paz. ¿Cuántos necesitan paz? Levante la mano. Esa paz de Dios. No estoy diciendo que cuántos se quieren morir, sino cuántos quieren esa paz de Dios. Levante la mano otra vez. La necesitamos, hermano. Vivimos tan llenos del corre y de tensiones, presiones, gente a nuestro alrededor que pareciera ser que su asignación es hacernos la vida imposible a nosotros, que cuando vemos a esa gente y todas las circunstancias, uno dice, yo necesito esa paz. De verdad, la necesitamos. Pues la presencia del Señor está llena de paz. Fíjense que también en Apocalipsis 4, el versículo 5, dice que en ese trono de él salen relámpagos, truenos y voces, dice el versículo 5, que salen relámpagos, truenos y voces. Y esto se repite 3 veces en Apocalipsis. Esta descripción de que de la presencia del Señor salen relámpagos, truenos y voces. ¿Se recuerdan ustedes que la Biblia habla del monte Sinaí? Que el lugar temblaba y que veían relámpagos y truenos y se oía la voz de Dios arriba que era potente. También recuerdan que el libro de los Salmos dice que la voz de Dios que truena, que rompe las encinas o los árboles altos, los quebranta. Estábamos casi hace una semana y media, en la casa de Mario y Melina. Estábamos teniendo un tiempo como de testimonio por el cuidado de Dios en la vida de Gonzalito. Y de repente estábamos así en el patio y afuera de la casa de ellos, se estaba haciendo norte, venía la lluvia.
y se cayó una rama de una palmera y cayó sobre los cables de alta tensión que circulan en la calle y empezó a tirar el fuego y se oía el sonido aquello y se veía la luz el cortocircuito que estaba ocurriendo ahí. Y era solo eso, que era sencillo, era impresionante, ¿verdad? Era fuerte. Cuando cae sobre el agua, por ejemplo, un rayo cayendo en el mar, eso es impactante porque circula, por lo menos con mayor fuerza. Yo tengo a mi ingeniero eléctrico allá que me contaba de la potencia y cómo circula en el agua. Y es realmente potente. Ahora, imagínense la punta del monte Sinaí. Temblaba por la voz de Dios. Y eso dice Salmos, voz de Dios que truena sobre las aguas. Ahora, en este trono dice que salen de ahí relámpagos, truenos y voces. Quiero llevarlos a esto que estoy diciendo en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer 2 versículos, el 16 y el 19. Anótenlo. Éxodo 19, versículos 16 y 19. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y avanzo, dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar la voz audible de Dios. ¿Alguien ha oído a Dios así, la voz audible? Yo una vez la oí, hermano. Y yo andaba haciendo cosas que no debía hace algunos años atrás. Y yo oía la voz de Dios, hermano. Y me conmovió porque Dios me dijo con fuerza, si sigues por ese camino te vas a morir. Me sacudió, hermano. Yo no sé si usted quiere oír la voz potente de Dios, la voz audible. Le cuento, esto no me lo contaron, ni lo oí en la KL, como decía el anuncio. Esto lo oí yo. Oí afuera una voz potente que me exhortó. Fue la voz de un padre cuando está molesto, ¿verdad? ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano los papás aquí. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando uno está molesto y le dice a los hijos, vení para acá. ¿Cómo es que decía tu papá? Vení para acá. Puñetero, esa era la palabra de mi suegro. Vení para acá, puñetero. Era una expresión fuerte de él. Ahora, eso fue lo que yo escuché, algo así. Si seguís por ese camino, puñetero, te vas a morir. Y yo, hermano, imagínense, eso fue una corrección para mí. Hermanos, la voz de Dios truena y es fuerte. Dios habla con potencia, potente voz de Dios. Entonces dice Éxodo dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, con voz potente. ¿Qué más hay en el capítulo 4 de Apocalipsis? Volvamos. Vamos a leer también el versículo 4 del capítulo 1. Veamos primero ahí. Y después vemos, porque en el capítulo 5 del capítulo 4 dice que había 7 lámparas. Si quieren leemos primero el mejor capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 4, versículo 5. Y dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice que delante del trono habían 7 lámparas de fuego. Y dice que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 1, ahora sí, versículo 4, dice en el apóstol Juan a las 7 iglesias que están en Asia,
Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea que esas 7 lámparas representan los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. O sea que delante del trono, ya hablamos que es un trono alto, ya hablamos que hay un arco iris a su alrededor que representa paz, pero también pacto. Y ya hablamos que sale una voz potente del trono, pero dice también que delante del trono estamos describiendo cómo es el lugar del trono de Dios, de acuerdo con lo que ve Juan. Pero dice que delante del trono había 7 lámparas. Y en el capítulo 1, versículo 4, dice que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, quiero que vayamos a Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, 2. Y aquí nos va a hablar de los 7 espíritus. Mire, y reposará sobre él, dice Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de temor de Jehová. ¿Ok? Cada uno de esos 7 espíritus representan una de las acciones que el Espíritu Santo hace. Entonces son 7. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. O sea que el Espíritu Santo manifiesta todas estas cosas. Y el Espíritu de Dios es uno, porque Dios es uno, pero también es 7 en sentido de sus acciones y de sus funciones. Entonces hay 7 lámparas, dice el capítulo 4, versículo 5. ¿Ok? Y que estos son el Espíritu de Dios. O sea que delante del trono está el Espíritu Santo. Está el Padre, el anciano de días, está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Todos son Dios. Digan conmigo, todos son Dios. Pero también el pasaje de este capítulo 4 dice que delante del trono hay un mar de vidrio. ¿Ok? Es un mar de vidrio, dice el versículo 6. Probablemente esto se refiera a lo que Moisés en Éxodo 24:10 describe como un embaldosado de zafiro. Versículo 10, Éxodo 24. Y vieron al Dios de Israel. Tuvieron la oportunidad los de Israel, el pueblo, de ver al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El cielo cuando está amaneciendo o atardeciendo y que está sereno y es color rojo, zafiro. Entonces, ¿qué representa este mar? Representa las naciones de la tierra que están ahí delante del Señor. ¿Ok? Entonces tenemos un trono que tiene un arco iris, que sale una voz potente, que hay 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, y debajo del trono están todas las naciones. Este es un lenguaje simbólico, el de Apocalipsis, pero tiene sentido lo que ocurre. En la presencia de Dios están todas las naciones de la tierra. Seguimos avanzando. Versículo 4 dice que delante del trono hay 24 ancianos. 24 ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿Ok? ¿Quiénes son? Estos ancianos son 24. Y esto sería la iglesia. 24 tribus de Israel, 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Representa el pueblo de Dios. Está manifestado entre el antiguo y el nuevo pacto, el pueblo de Dios. Y está representado 12 tribus y 12 apóstoles del Cordero, del Nuevo Testamento.
¿Ok? Esos son los 24 ancianos que están delante del Señor. Y fíjense que cada uno tiene su función. Dice que estos se quitan las coronas y adoran al Señor. Quiero decirles que el trono celestial es un trono de adoración. Y los 24 ancianos constantemente quitan sus coronas y las presentan delante del Señor en adoración. Se rinden a Él. Pero también los versículos del 6 al 8, la segunda parte del capítulo 6, versículo 6, dice que también hay 4 seres vivientes. Quiero que busquen el capítulo 4 de Apocalipsis. Voy a buscar esta otra Biblia para no perder mis notas aquí. Apocalipsis capítulo 4. Regálenme unos 2 segundos más. Capítulo 4, versículo 6. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Muy bien. Ya vimos el trono, ya vimos las lámparas, ya oímos las voces, ya vimos el arco iris, pero ya vimos los 24 tronos, que son 24 ancianos que se bajan del trono y ponen sus coronas a los pies del Señor. Esa es la adoración que está ocurriendo en el cielo, según Apocalipsis. Pero además dice que alrededor del trono hay 4 seres vivientes, así les llama. Seres vivientes. Y dice que estos seres vivientes tienen sus caras. Uno tiene cara de león y es semejante al león. El otro es semejante a un becerro. El tercero tiene rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Ok? Yo no me voy a detener a describirlos a estos seres vivientes, porque en las próximas semanas Luis Gerardo va a venir y nos va a enseñar sobre estos 4 seres vivientes. Porque cada uno, ustedes van a ver la riqueza que hay aquí. Hermanos, después de este mes vamos a terminar bien informados en lo que puede hacer acerca de la alabanza y la adoración delante de Dios. Lo que vamos a estar haciendo allá y que debemos aprender ya aquí. Y vamos a hablar sobre la alabanza y la adoración. ¿Qué son cada uno de ellos? Ahora, en Isaías, ¿se recuerdan que Isaías lo mencionamos en el capítulo 6? En los versículos 2 y 3 dice que vi al Señor en un trono alto y sublime y que alrededor habían ángeles que gritaban santo, santo, santo. O sea, estos seres adoran al Señor y gritan santo, santo, santo es el Señor. En el capítulo 5, versículo 8, veamos ahí adelantito, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. También estos ancianos y estos seres vivientes, además de adorar al Señor con sus voces, traen las oraciones de los santos en unos recipientes y las presentan delante del Señor. Y todas sus oraciones están constantemente siendo llevadas a la presencia del Señor. Déjeme decirle entonces que además de sus peticiones de traer las atalayas para que oremos por ellas, ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? También las oraciones suyas, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes las presentan constantemente delante del trono de Dios. Dele una palmadita al que tiene a la par y dígale, no te preocupes. Pero quiero oírlos, no te preocupes. Todas tus peticiones constantemente son llevadas delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermanos, yo tuve la bendición de criarme con una intercesora. Yo ya les he contado eso. Y cuando yo necesitaba algo, solo iba y le decía, abuela, por favor, ore por esto. Mi abuela, que pasaba orando, ese era su ministerio en los últimos años de su vida.
Yo ya les he contado que ella oraba 8 horas diarias. Quiero ver, sí, 8, de 6 a 10 son ¿cuánto? 4, pues no, 6 horas diarias. Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, todos los días, ella pasaba orando. Y presentaba todas las peticiones. Mis amigos me decían, decirle a tu abuela que ore por tal cosa. Y ella, yo le decía, abuela, fíjese que dice fulano, Ricardo Fuentes era uno de los que me decía, decirle a tu abuela que ore por tal cosa. Y yo iba y le decía, abuela, dice Ricardo Fuentes que si puede orar. Allá como a los 2 meses venía, mira hijo, y Dios ya le respondió a Ricardo. Ay, abuela, perdón, hace un mes Dios le respondió. Vaya, así ya no oro por él. Ella seguía orando, ese era su ministerio. Bueno, pero además de eso, allá está mi hermana que corrobora que es cierto lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Ella oraba y oraba. Pero no solo los atalayas, no solo mi abuela, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, todos los días oran, llevan delante del Señor sus oraciones, sus peticiones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Muy bien, hermanos, estos 4 seres vivientes, como les dije, los vamos a ver más adelante. Pero estos 4 seres vivientes, dice la palabra, que dan gloria y honra y acción de gracias delante del Señor. Así es que ahora nosotros lo que vamos a hacer en este momento es que nos vamos a unir a la alabanza que en este mismo instante está viendo. Mientras usted y yo hemos estado sentados aquí estos, no sé cuánto llevo predicando de tiempo, pero supongan que fueran 45 minutos. Mientras usted y yo hemos estado aquí sentados, ustedes me han estado escuchando, ustedes oyendo y yo hablando, delante de la presencia del Señor no ha parado la adoración. Ellos han estado adorando al Señor, porque no hay ni un minuto, ni un segundo que pare la adoración delante de la presencia del Señor. Allá es una adoración continua, permanente. Y yo quiero que adoremos, que nos unamos a la adoración de los ángeles y de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Que usted, que fue llamado por el Señor para ser su hijo, lo adoremos. Siga leyendo el capítulo 4 en su casa. Siga, continúe. Pero adoremos, unámonos a la adoración celestial. Quiero pedirles que se pongan de pie, los que pueden, los que no está bien, quédense sentados. Pero los que puedan, pónganse de pie y vamos a adorar al Señor. Hermanos, Dios merece toda la gloria. Hay un canto que dice, tú mereces gloria y honra y alabanza. Adoremos al Señor porque Él se merece la adoración. Es bueno que adoremos al Señor. Al Señor le agrada y a usted le hace bien adorar al Señor. Diga al que tiene la par, a ti te hace bien adorar al Señor. Así es que vamos a adorar al Señor. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Y vamos a levantar nuestra voz. No vamos a ser observadores esta mañana. No sea un observador, sea uno que participe y adoremos al Señor. Y vamos a cerrar este tiempo adorando al Señor. También invito a los hermanos que están en Zoom que se unan a este tiempo de adoración. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, eres asombroso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo,
Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Eres poderoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, mientras cantamos santo, mientras cantamos digno, mientras decimos santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Oh santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Oh santo, las naciones te adoran. Oh santo, te adoramos, Señor. Digno eres tú, santo, santo. Oh, eres santo, digno de gloria. Oh, digno de gloria.